Veamos a continuación cómo crear una pregunta de cuestionario de tipo numérica. Recordemos que una pregunta de cuestionario de tipo numérica es aquel tipo de pregunta en que la respuesta que debe dar el estudiante es un valor numérico. Para crear la pregunta, debemos acceder primeramente a la base de datos de preguntas de esta asignatura o curso. Para ello, descenderemos hasta el bloque Administración y en él haremos clic encima del ítem Preguntas. A continuación, nos dirigiremos al desplegable de crear una pregunta nueva y escogeremos la opción Numérica. El primer paso a realizar es escoger la categoría en la que queremos almacenar esta pregunta. En nuestro caso, escogeremos la categoría Tema 2. Recuerda que en otro vídeo anterior has aprendido cómo crear y gestionar categorías, así como las dependencias jerárquicas entre ellas. A continuación, introduciremos un nombre para la pregunta con el que la identificaremos dentro de nuestra base de datos. Seguidamente, en el cuadro Texto de la pregunta, introduciremos la descripción o texto de la misma. Recordemos que este tipo de preguntas admiten un cierto margen de error. Creemos que a veces es oportuno comunicar esto a los estudiantes en la descripción de la pregunta. El siguiente paso es definir la calificación que por defecto tendrá esta pregunta, es decir, cuántos puntos contará esta pregunta en los cuestionarios a los que la añadamos. El siguiente factor de penalización, solo aplica en modo adaptativo. Como hemos dicho anteriormente, el modo adaptativo está más allá del alcance de este curso. Por lo tanto, recomendamos dejar este factor con su valor por defecto. Seguidamente, introduciremos la retroalimentación general. Esta retroalimentación corresponde al mensaje que se dará al estudiante una vez envíe la pregunta para corrección. Seguidamente, introduciremos la respuesta a la pregunta. Dado que se trata de una pregunta numérica, la respuesta debe estar constituida por un número. Nótese que si queremos introducir un número con decimales, el separador decimal que utilizaremos será el punto y no la coma. A continuación, deberemos definir el factor de calificación para esta respuesta. Si se trata de una respuesta completamente correcta, escogeremos 100%. Si se trata de una respuesta totalmente incorrecta, escogeremos ninguno. Si se trata de una respuesta parcialmente correcta, escogeremos el porcentaje de contribución. A continuación, deberemos introducir el margen de error. El margen de error define el rango de valores que se considerarán correctos al entorno de la respuesta que hemos dado. Si, por ejemplo, introducimos como margen de error un 4, se considerarán respuestas correctas desde 70 hasta 78. El siguiente campo que debemos definir es el campo comentario. El campo comentario será la retroalimentación que se dará al estudiante en caso de que introduzca exactamente esta respuesta. Nótese que el hecho de que podamos introducir varias respuestas para las preguntas numéricas, como podemos ver, respuesta 1, respuesta 2, etc., y para cada una de ellas definir si es totalmente correcta, parcialmente correcta o incorrecta, acompañándolas de un comentario, permite generar una retroalimentación muy útil y eficaz para el estudiante. Por ejemplo, si el cálculo de una respuesta involucra un proceso complejo en el que preveemos ciertos obstáculos, podemos introducir las respuestas incorrectas que corresponden
a no superar dichos obstáculos y dando la retroalimentación adecuada para cada una de estas respuestas incorrectas, podemos aportar mucho valor en el momento de corrección para el estudiante. A continuación, bastaría con poner otras respuestas que podamos considerar correctas o incorrectas con sus correspondientes márgenes de error, comentarios de retroalimentación, etc. Una vez introducida toda esta información, podríamos definir el apartado relativo a unidades de medición. Si bien esta cuestión no es compleja, va más allá del alcance de este curso. Si estás interesado en esta cuestión, puedes solicitar más información en el mail elearning@wic.es. Finalmente, solo nos faltaría hacer clic en el botón Guardar cambios para que la respuesta quede registrada. A continuación, en la pantalla que se nos muestra, se nos da una lista de todas las preguntas que actualmente están en la categoría en la que hemos añadido la pregunta, señalando en fondo verde la pregunta que acabamos de añadir. Seguidamente, lo más sensato es probar la pregunta para asegurarnos que su funcionamiento es el esperado antes de incluirla en ningún cuestionario. Para ello, haremos clic encima del icono de vista previa y en la ventana que aparece podremos simular que estamos respondiendo a esta pregunta. Bastará con que introduzcamos una respuesta y hagamos clic en enviar para ver cuál será el comportamiento del sistema. Como ves, se nos da una doble retroalimentación, el comentario correspondiente a la respuesta concreta que hemos dado, más un comentario general que hemos introducido a nivel de toda la pregunta. Si queremos realizar un nuevo intento, bastará con que hagamos clic en el botón Comenzar de nuevo y volvamos a introducir un nuevo valor, para seguidamente hacer clic en Enviar. Lo aconsejable para probar las preguntas numéricas es realizar comprobaciones dentro y fuera de los márgenes de error. Una vez hayamos comprobado que el funcionamiento de la pregunta es el correcto, bastará con hacer clic en Cerrar vista previa para volver a la lista de preguntas. Finalmente, debemos saber que si quisiéramos modificar la definición de la pregunta, accederemos a la pantalla correspondiente haciendo clic encima del icono de edición y que si lo que queremos es eliminarla, bastará con hacer clic encima del icono de borrado. Finalmente, el icono con la doble flecha azul serviría para cambiar la pregunta de categoría.